Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar en este video la secuencia en la que nos quedamos. Vamos a iniciar con el capítulo 3 del libro de Efesios que estamos estudiando en este tiempo, donde ya nos quedó claro en los primeros dos capítulos cómo fuimos predestinados por Dios desde antes de la fundación de este mundo, para que en un tiempo determinado, cuando Él lo decidió así, nos hiciera el llamado santo para conocer a Dios en espíritu y en verdad, a través de su Hijo Jesucristo, aceptando su sacrificio en aquella cruz, de esa manera participando los hijos verdaderos de la fe, de la sangre y participando de la carne de Cristo a través de una forma espiritual, al aceptar que fue destruida esa carne y que fue derramada esa sangre por nosotros, al aceptar que su sacrificio nos salva. Es la única manera de llegar al Padre, es la manera que nosotros iniciamos esa conversión y donde Él pone esa salvación en nosotros, nos limpia con su sangre espiritualmente nuestra alma, nos deja limpios delante del Padre, nos coloca su espíritu para que nosotros tengamos ya de la naturaleza del Hijo divinamente en nosotros y podamos tener una relación personal con el Padre solamente en toda la peregrinación. De eso son los misterios del Evangelio de Jesucristo, de eso trata la verdad. Y también nos revelaron en los primeros dos capítulos que estamos sentados en lugares celestiales con ese poder de Dios, o sea, compartiendo de la gloria de su Hijo Jesucristo a través del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace recibir del poder y de la gracia de Cristo todos los días cuando nos mantenemos fielmente en oración y en obediencia, y estamos escudriñando el conocimiento para crecer en el entendimiento de lo que Dios está operando con su poder en nosotros, con su presencia, que nosotros vivimos esa transformación de vida de pecadores a santos, somos santificados por la presencia de Él, nos llama ya santos por eso, pero estamos en un proceso de purificación continua, de crecimiento espiritual, de perfección moral continua, que eso es al estar habitando y permaneciendo en Él para dar frutos del Espíritu Santo en nuestra propia vida y manifestar a todos el testimonio de ser hijos de luz y no hijos de religión cristiana, sino hijos de la verdad. Y todos esos lugares celestiales y todas esas bendiciones, Pablo pedía revelación y sabiduría a toda la iglesia para que recibiera de Dios todas estas revelaciones y conocimiento y entendimiento, porque nos lo dice toda la Biblia que solo Dios puede colocar su palabra en un corazón humano, en un espíritu humano, que nadie puede entender la Biblia si no se le enseña el mismo Espíritu Santo en el espíritu humano de un hijo, y eso lo hemos experimentado todos los que nacimos del Espíritu Santo. Ahora bien, vamos a traer en este capítulo 3 donde Pablo acaba de decir que sigue creciendo cada cristiano como un edificio grande para la alabanza de Dios. Somos alabanza de su gracia, somos alabanza de su gloria, estamos creciendo en el misterio del Padre, en el misterio del Hijo. Ya nos aclaró que solo las relaciones con el Padre, que el Evangelio de Cristo trata de una relación de Dios y sus criaturas que las convierte ya en hijos por ser de su familia ahora en Cristo, donde no nos confundamos lo que las religiones nos enseñan, que puedes creer en otros personajes que ya se fueron de esta tierra y que se andan apareciendo por ahí como si vinieran del cielo, que eso es mentira y nos advirtió Pablo, pero no necesitamos ni siquiera leer lo que Pablo nos advirtió cuando sabemos por la misma revelación del Espíritu Santo que solamente se tiene relación con Dios cuando estás en la verdad. Dios no manda mensajeros, ni manda ayudadores, porque ni pueden estar en todas partes al mismo tiempo porque no son Dios, ni pueden ellos escuchar las oraciones de todos porque no son ellos puestos para esta función. El único que escucha a todos al mismo tiempo es Dios, y el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo es Dios, y el único que tiene poder para ayudar a todos al mismo tiempo en todo el mundo es Dios. Y el que no entienda esto es porque no conoce la verdad, ni siquiera ha nacido del Espíritu. Pero iniciando en el capítulo 3, donde dice el verso primero, que Pablo dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En estos primeros 4 versos nos aclara Pablo que todo lo que él ha explicado en los primeros 2 capítulos de esta epístola
toda la revelación y todo lo predestinación y todo el poder y todo lo que Dios está haciendo con sus hijos. Nos está dando la luz y el entendimiento de lo que le reveló el mismo Dios poderoso nuestro, para que nosotros entendiéramos por qué nos llamó, por qué nos salvó, por qué nos convirtió y por qué estamos gozando de ese privilegio que toda la humanidad no puede gozar. Y en el mismo Evangelio nos va a gozar que somos un remanente para llamarle a toda la humanidad, porque Dios quiere salvar a todos. Pero no toda la humanidad va a escuchar un llamado interno predestinado, sino que toda la humanidad va a ser invitada por Dios a través de ese remanente predestinado. Ahora bien, para que todo el mundo se salve, quien quiera atender el llamado, reconociendo que es un pecador y necesita ser salvado. Ahora bien, aquí Pablo nos dice en estos 4 versos que él es prisionero de Cristo Jesús por su ministerio hacia los gentiles. Nos dice que él con gusto, y que por esa causa de su ministerio y de su trabajo en Cristo, su vocación en Cristo como siervo, como apóstol, como evangelista, como misionero, él estaba sufriendo de prisiones literalmente en cárceles de los romanos, en cárceles en los gobiernos de las ciudades a donde se estaba dirigiendo a evangelizar, a compartir de la verdad, a hacer el llamado a la gente se convirtiera a Cristo. Pero él dice que es un prisionero no del gobierno, dice que es un prisionero de Cristo Jesús, dejándonos de aquí una actitud que debemos de tomar todos los creyentes, que todas las adversidades que nosotros ya vivamos en este mundo, que obviamente no cree en Jesús, que cree en el diablo y en el libertinaje moral, que toda la adversidad que suframos por Satanás moviendo gente mala, o por injusticias que los hombres hagan en contra de nosotros, entendamos que si Dios permite que llegue, y que vivamos una experiencia no muy agradable como pasar por prisiones por predicar el Evangelio, o pasar adversidades por predicar la verdad y vivir en ella, que la aceptemos con valor y determinación, entendiendo que eso lo estamos pasando por Cristo Jesús. El prisionero de Pablo no se decía que era prisionero de los romanos, él decía que era prisionero de Cristo, porque él sabía que Cristo tenía todo el poder para destruir a los romanos en milésimas de segundos, nada más con que diera una palabra y dejaría de existir el imperio romano. Pero obviamente que no era el propósito de Dios, y obviamente que él entendía que el propósito de Dios era más grande que el andar haciendo exhibiciones de todo el poder de Dios, destruyendo todo un imperio, porque no es la solución para la humanidad. La solución es Cristo, y entender que de su espíritu humilde, de su espíritu poderoso y de gracia, nos da a los hijos para vivir como Él vivió y para aceptar la voluntad perfecta de Dios, que Él tiene propósitos, que no entendemos todos sus caminos, que son más altos que los nuestros, y que no entendemos sus pensamientos, que son mucho más grandes y poderosos e inescrutables que los nuestros, pero que sí podemos descansar fielmente y tranquilamente y en paz en Él, sabiendo que nos rescató de nuestra manera mala de vivir a una manera gloriosa en Cristo, y que estamos siguiendo a un espíritu poderoso, hermoso de amor y de santidad que nos da Él de su presencia y nos transforma, dándonos testimonio a nosotros mismos primero de estar con Cristo en verdad, en espíritu, y dando fruto nosotros de transformación de vida, y dándonos cada vez un peso más grande como ancla, de esos anclas de los barcos más grandes en nuestra alma, de la certeza de vida eterna hacia donde vamos caminando fielmente con Él. Entonces lo que nos venga a aceptar que es porque si somos prisioneros somos de Cristo, no del mundo, en el sentido de que por trabajar en su obra Dios permita suframos reveses o adversidades, que para eso hay un propósito de gloria para Él y de bendición para nosotros. Y en el verso 2 dice que si se enteraron de lo que él está escribiendo, que Pablo tenía una gracia especial de parte de Dios de las revelaciones de los misterios de Cristo, de los misterios de Cristo, como ya les había escrito también a esta iglesia antes, en el cual dice que ellos podían entender. Nos queda en claro aquí que lo que estamos ahorita leyendo y exponiendo, y lo que exponía Pablo a la iglesia en aquel tiempo, como cada generación que lo leemos, entendemos de esa gracia que Dios puso en Pablo para tumbarlo de un caballo y para dejarlo que nos escribiera muchas epístolas en el Nuevo Testamento, revelación para los hijos que nada más por el Espíritu Santo podemos entender la verdad, lo cual nos da
testimonio de que hay un poder sobrenatural en esa palabra, que hay un poder especial de Dios para sus hijos, para que primero lo entendamos, lo espiritual escondido en la Biblia, que nos revelan las epístolas, y también para que podamos vivir conforme a esa revelación, dándonos consuelo, esperanza, dirección. Muy bien. Y en el verso 5 dice Pablo, es que esos misterios que Dios le reveló y que nosotros ya entendemos, en otras generaciones antes de Cristo no se había dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Aclara Pablo que las nuevas revelaciones que están en el Nuevo Testamento son mucho más poderosas y profundas del mover de Dios a través de su Hijo Jesucristo por el poder del Espíritu Santo que se ha dejado en la tierra de parte de ellos para traernos la verdad, el conocimiento del pecado y de la justicia de Dios y del juicio de Dios. Que ahora ese misterio es un gozo que Cristo pudo lograr al mantenerse en santidad toda su vida como humano y morir en una cruz con sangre santa derramada por nosotros. Logró esta maravillosa bendición espiritual de parte de Dios que nos llegara a la humanidad, un misterio que los 7,000 millones y fracción de humanos en la tierra no van a poder entender, aunque conozcan la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, verso tras verso, lo memoricen, lo repiten, canten, lo den como poesía, se lo sepan todo, puedan dar cátedras en las universidades más prestigiadas de este mundo o en los seminarios más prestigiados de religiones cristianas en este mundo. Si el Espíritu Santo no está en el corazón y el espíritu de un ser humano, no van a entender estos misterios, no van a entender esta gloria. Entonces van a adorar imágenes, van a adorar a madres que se aparecen del cielo, van a adorar a santos muertos que se aparecen, sacerdotes muertos, papas muertos, van a adorar a otros seres porque no conocen la verdad, porque no tienen al espíritu de la verdad. Entonces tienen un espíritu que se hace pasar por la verdad, que es un espíritu de error, de engaño, como dicen los mismos evangelios de Pablo en otro lugar, y entonces van a creerse la mentira. Y como fruto no pueden ellos vivir en santidad, no pueden ellos dejar de mentir, de pelear, de tener contiendas, disensiones, de tener problemas morales como los tuvimos antes de conocer a Cristo, su verdad. Por eso en el versículo 6 dice Pablo que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En ese momento les está revelando Pablo a toda la humanidad que la bendición de que Dios haya escogido a Israel ya se rompió, porque ahora es escogiendo a todas las naciones, porque en Cristo, como nos explicaba en el capítulo 2, ya solamente hizo un solo cuerpo o un solo pueblo, que es la iglesia, que no es una institución eclesiástica en un lugar determinado, que si los santos de los últimos días allá en Utah, y que si los católicos en el Roma, y que y que si los Luz del Mundo en Guadalajara, y que no. Aquí es un solo pueblo en todo el mundo, que participamos de una sola sangre, la de Cristo, y de un solo espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y de una sola verdad, el Evangelio de Jesucristo, que Dios predestinó y puso a discípulos de Él, que mismo los enseñó 3 años, para que nos dejaran escritas las cartas, y al único que dejó aparte, que es a Pablo, lo tumbó de su caballo, y nos dio revelaciones profundas, más espirituales y profundas, muy poderosas en sus epístolas, para que entendiésemos que sí provenía de Él, y que con poder, así como a Pablo le reveló eso, a nosotros nos confirma el mismo Espíritu Santo las mismas revelaciones de Pablo, al nosotros leerlas y acomodarlas el Espíritu Santo en nosotros. Es como si estuviéramos recibiéndolo de primera mano, como lo recibió Pablo. Eso lo vivimos en el Espíritu, pero cada uno de los hijos entendemos esto. Los que están en mentiras tienen que oír a ver qué les enseñan al frente, catecismos o falsas doctrinas evangélicas, y oyen cada historias y fábulas y mentiras que nada tienen que ver con la verdad. Entonces, aquí nos confirma que obviamente somos coherederos, somos miembros de la misma iglesia, ya no hay divisiones de lenguas, ni de países, ni de culturas, sino todos somos hechos criaturas nuevas en Cristo, separados, santos para ser separados para Dios, para vivir para Dios, para mostrar solamente la voluntad de Dios en el mundo, donde todo el mundo se asombra
que seamos diferentes, que no nos vayamos tan locamente antes por los antros, por las fiestas, por los alcoholismos, por el libertinaje sexual, moral, lenguaje verbal indecente, indecoroso, por la falta de integridad, el no pagar impuestos, el no ser correctos en toda nuestra manera de vivir, y ahora sí, y que ahora nos limitamos mucho de todo libertinaje que en este mundo y las cosas que este mundo atrapan el alma, y todo eso les extraña, pero los que están en falsas religiones cristianas siguen estando en medio de novelas y de programas de televisión de destrucción, siguen estando en lugar de estar en la Pascua consagrados a Dios, andan en las vacaciones en las playas, pero están llenos de crucifijos, están llenos de persinaciones, están llenos de veladoras, llevan sus santos colgados en el retrovisor de los coches, colgados en sus manos para los aviones que viajan, para irse a divertir toda la Semana Santa. Dando testimonio a ellos, como yo estuve así 41 años, de que no conocen aún al Espíritu de la verdad, al Espíritu Santo, de que no están sentados en lugares celestiales en Cristo, lamentablemente, de que todavía no son participantes del Evangelio de Jesucristo, y de que los han hecho participar por nacer en una religión de mentira, de un culto de mentira y de unas enseñanzas de mentira, con dogmas y sacramentos de mentira impuestos por hombres a través de los siglos, donde les hacen sentir espíritus de error, como que hay espíritus por ahí que se mueven, y donde dicen que por ahí suceden milagros, pero la gente sigue muerta en el pecado, sigue hablando mal de los demás, pensando mal de los demás, viviendo mal, pero pensando que así es normal, y no lo es. El versículo 7 dice Pablo que él fue hecho ministro por el don de la gracia de Dios, el cual actúa poderosamente con el poder de Dios. Entonces, cuando leemos una epístola de Pablo, sentimos cómo es verdad, porque el Espíritu Santo adentro nos coloca esa epístola verso por verso, palabra por palabra, idea por idea, revelación por revelación, de lo que Dios nos está mostrando, no solo en lo histórico de lo que nos habla aquí Pablo, sino en lo trascendental y espiritual, y que nos da conocimiento de las verdades espirituales que estamos nosotros siendo transformados y en las cuales tenemos que caminar y andar, y en la herencia que tenemos ahora en Él, pero también nos da la revelación, el espíritu de las áreas en nuestra vida que tenemos nosotros que modificar y que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer también para nosotros ser ese cuerpo y esa iglesia y parte de esa herencia que nosotros tenemos en Cristo. Pero dice que así ese poder nosotros lo sentimos también ahora. Por eso el verso 8 dice que a él, a Pablo, que el más pequeño de todos los santos, le dio la gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Nos aclara Pablo que Dios lo tumbó del caballo y que le reveló que anunciara muchas epístolas en la Biblia, porque solamente a él y no a nuevos apóstoles a través de los siglos para cambiar esta verdad, sino solo a él le iba a dejar la comisión, como a Pedro y como a Juan, como a Santiago y como a los evangelistas, Lucas, Marcos, Juan y Mateo, que dejaran la verdad escrita, que Dios iba a hacer con poder que ellos fueran los asignados, pero en el caso de Pablo nos anunciara las inescrutables riquezas de Cristo. ¿De qué trata el Evangelio de Dios? Inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué significa? Que las riquezas de Cristo nos ha revelado un sinfín Dios en el Evangelio, pero que son tantas y tantas y tan profundas que nunca terminaremos de conocer la totalidad, la profundidad, la extensión, lo grande que son esas riquezas, pero que sí estamos disfrutando de esas primicias en este tiempo a través del Espíritu Santo. Pero también nos daría esas inescrutables riquezas porque aclararía a todos sus hijos cuál es la dispensación, o sea, cuál es el regalo, cuál es la operación de este misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. O sea, el Evangelio de Cristo solo nos va a hablar de Cristo, solo nos va a hablar del misterio de las cosas que Dios nos trae como regalo a los que estamos en Cristo, a los que estamos en el Espíritu Santo de la verdad, y no Espíritu Santo de error, y no espíritu de mentira de religión, con dogmas de mentira, que muy bonitos y defienden mucho la religión, pero están muertos en sus delitos y en pecados y no pueden verlo. Por más que se confiesan por los mismos pecados siempre y no quieren aceptar que es una falsa doctrina. Pero bueno, esperemos en la misericordia de Dios que este sea el tiempo de ellos. Y en el verso 10 dice, para que podamos nosotros entender esa multiforme sabiduría de Dios que nos es dada a conocer por medio
y que es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Es tan glorioso ese misterio que escondió Dios todos los tiempos y que a través del sacrificio de Cristo logró Cristo abrir ese cofre de tesoro que tenía guardado Dios en el cielo, por poner una figura, y que ahora a través del Espíritu Santo Dios lo está repartiendo en los espíritus de todos sus hijos que forman parte de la verdad, que es Él. Entonces, que en la multiforme sabiduría de Dios nos la estamos dando a conocer la iglesia. Y repito, la iglesia es la oveja más pequeña que está en la montaña más alta de la tierra, viviendo con un grupito de cristianos ahí alabando a Dios, adorando a Dios, escuchando y predicando la palabra de Dios. Esa es la iglesia. Hasta la congregación más grande en Estados Unidos o en Europa, de miles y cientos de miles, o las de Asia, como Corea del Sur, que son millones en una congregación. Bueno, hasta esas son la iglesia. La iglesia no es ni la institución de Corea, ni que se llame pentecostal tal, o bautista tal, o metodista fulana, presbiteriana fulana. No, la iglesia no es una institución. La iglesia es cada uno de los hijos de Dios, que esos misterios de Cristo nos están siendo revelados en nuestro espíritu por el Espíritu de Dios, y que ahora nosotros lo damos a conocer al predicar la palabra de verdad espiritual a través de nuestra boca, pero con el poder de Dios, como lo ha estado explicando aquí Pablo, que opera también en nosotros como operó en Él. De eso se trata, estar en lugares celestiales en Cristo, que nos habló en los primeros 2 capítulos, y que entonces ahora hasta los principados y potestades, es decir, hasta todos los seres, tanto de nuestros enemigos, potestades enemigas, como los ángeles de Dios, escuchan las maravillas que Dios tenía guardadas para la humanidad en Cristo, o sea, para su iglesia en Cristo, que Cristo pudo hacer posible a través de ese sacrificio glorioso, que nos abrió las puertas del cielo, y que ahora los misterios Dios nos los revela a través del Espíritu Santo, y entonces podemos entender claramente, y que inclusive ahora hasta lo enseñamos y lo predicamos a toda la gente, y también los principados y las potestades escuchan y aprenden y se maravillan de la gloria que Dios tenía para un grupo de seres humanos que estamos dispuestos a caminar con Cristo, a creer en Él y a estar con Él hasta el fin, y no ser religiosos que quieren vivir en el mundo y un pie metido en su religión de mentira, pensando que la religión y los sacramentos de la religión los van a salvar, que eso no salvan a nadie. Solo Cristo salva, y el que está salvo vive como Cristo anduvo. Ahora, dice el verso 10, el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, revela aquí que esto ya lo tenía predestinado, y ya lo tenía programado, que esa es una gloria que conseguiríamos por Cristo Jesús y en Cristo Jesús nuestro Señor, nada más. Es por eso que aquellos que creen aparte de Cristo, sí creen en Él, sí saben que ese es el Salvador, sí saben que murió en la cruz, pero creen además en la Madre, creen además en otros seres, que en San Charbel, y que San Juditas, y todas esas cosas, y mil otras cosas en otras religiones, están equivocados, porque ese no es el evangelio de la verdad, ni es el evangelio de Jesucristo. No van a poder crecer porque no está el Espíritu Santo ahí. Cristo Jesús trata todo el evangelio, y son las inescrutables riquezas de Cristo, y es el poder de Dios actuando en los hombres a través de Cristo. Así lo escondió Dios, así lo reveló Dios, y así nos lo ha enseñado Dios, y así nos da el poder Dios para crecer, solo en Cristo. El Evangelio desde Génesis a Apocalipsis habla de Cristo, le da gloria a Cristo, nos muestra las maravillas de Cristo, nos enseña a caminar en Cristo, nos enseña a vivir de Cristo, nos enseña a alabar a Cristo, a bendecir a Cristo, a hablar de Cristo, a morir por Cristo, a vivir por Cristo. Nadie más. Cristo no necesita ayudantes espirituales, Cristo no necesita otros personajes del cielo. Abraham, Moisés están allá, María están en el cielo. No necesita a nadie que se ande apareciendo para cambiar la doctrina original de los apóstoles, para cambiar las revelaciones que solo se le dio a Pablo como misterio y nos lo dejó a nosotros, y el Espíritu nos lo confirma a nosotros. No necesita ayudantes, apariciones para confundir a la humanidad. Nos advirtió Pablo que no creyéramos en ángeles venidos del cielo que cambiaran el evangelio, como ha sucedido en la religión católica y como sucede en muchos cristianos evangélicos
doctrinas de mentira por dinero, por robo, de falsos pastores. Ahora, dice aquí por eso mismo que estamos hablando que es el Evangelio de Cristo en el 15, bueno, desde el verso 12 dice, en quien Cristo, sigue hablando solo de Cristo para que no se confundan en falsas doctrinas, tenemos seguridad solo en Él y acceso solo en Él, con confianza por medio de la fe en Él. En Él tenemos fe, en Él tenemos seguridad, en Él tenemos confianza, no en otras apariciones, no en otros seres que nosotros nos han enseñado que están en el cielo a nuestro favor, no. Dios nos ha revelado su evangelio que solo en Cristo, por Cristo y en Él es nuestra fe y nuestra esperanza. El verso 13 dice Pablo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Nos da a entender Pablo una actitud cristiana que debemos de tener todos si estamos en la verdad, que cuando vemos que nuestros líderes o nosotros somos pasados por procesos de tribulaciones fuertes, por la obviamente adversidad que Satanás maneja en este mundo caído, y que sufrimos los cristianos evangélicos o los cristianos hijos de Dios, estamos en la verdad, que no debemos de desmayar, porque eso al contrario que pareciera ser factores en contra, son factores que les va a dar gloria a Dios y que a nosotros nos da certeza en quién hemos creído, en quién estamos caminando y hacia dónde vamos, porque esa obra es Dios predestinada, como lo decían los primeros libros de esta epístola que ya vimos estudios anteriores, y que ya son cosas que Dios nos da de su poder, de su gracia para vivir en ellas. No estamos solos en medio de esas adversidades y no nos sentimos solos, sentimos su poder y su gracia que nos hace tener dominio propio, que nos hace tener valor, que nos hace tener amor, paciencia y prudencia para pasar por esas adversidades. Entonces dice el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien dice tener el espíritu de la verdad, y dice estar en la verdad, y dice conocer a Cristo en espíritu y en verdad, a Dios Padre Jehová de los ejércitos en espíritu y en verdad, que tiene verdaderamente el Espíritu Santo dentro de su espíritu, y no es porque se lo dicen sus papás, y no es porque se lo dice su sacerdote, y no es porque le dicen que la iglesia es la verdadera del primer siglo y que te meten al agua. No, si alguien en verdad tiene comunión con Dios, es porque solamente dobla sus rodillas sin imágenes, porque Dios no es una imagen, Dios es un espíritu verdadero, poderoso, santo y puro, que no podemos ver los seres humanos y que a Él le desagrada enormemente pongamos objetos metálicos comparándolo con Él. No podemos basar nuestra fe en una imagen de Dios mismo, porque Él es vivo, porque Él está en todas partes, Él sostiene toda la creación con su poder. Él está en la gloria rodeado de serafines que le cantan todo el día alabanzas. Él está rodeado ya de sus ángeles que le cantan todo el día alabanzas. Él está rodeado de un pueblo en el paraíso que le cantan alabanzas. Entonces, Él está en todas las lenguas y naciones, tiene pueblo, iglesia que le cantamos alabanzas en espíritu y en verdad. Doblamos rodillas ante Él, pero no lo vemos, pero sí percibimos su presencia. Espiritualmente su gloria la sentimos cuando nos doblamos delante de Él, cuando lo alabamos en medio de la congregación. Entonces, quien doble sus rodillas ante una estatua que representa a Dios, sea quien sea la estatua, que representa fe, que representa el cielo, está en oscuridad espiritual, es más, está bajo condenación de que habría demonios tomando lugar para engañarlos peor y enfermarlos peor, y que jamás conocerían la verdad de esa manera, primero. Segundo, al doblar la rodilla están dando testimonio que no conocen la verdad y que están engañados en una falsa doctrina, y que no van a poder crecer para salvación. Y si son, entre comillas, buenos, nobles y piadosos, eso no les va a ayudar a vivir la plenitud de la gloria, conocer los misterios espirituales poderosos de Dios, y es testimonio que cuando leen las epístolas de Pablo no entienden muchas cosas y se creen de lo que les enseñan en sus falsas doctrinas para entenderlo, porque el Espíritu Santo no puede enseñárselos porque no están en la verdad, no lo tienen a Él, por creer falsos dogmas y falsos sacramentos inventados por hombres que se creen son herederos de la verdad y portadores de la verdad. La verdad nada más la tiene Dios y la aporta el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu Santo sabrá
cuál es la verdad y vivirá conforme a ella, y entenderá todos los misterios de Cristo y entenderá que el Evangelio solo es de Jesucristo. Por eso dice en el 15 que de todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, nada más toma el nombre de Él. De quien se toma nombre todas las familias en los cielos y en la tierra, de Jesucristo. En las tierras no hay otro nombre más que Jesucristo para salvación. No hay otro que podamos tener fe más que en Jesucristo. Todas las demás cosas de las religiones de mentira que han enseñado, que han adulterado la verdad, no habita ahí la verdad. En el verso 16 dice, para que el mismo Cristo ya les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con el poder que Él tiene en el hombre interior de ustedes por el Espíritu Santo. Dice, Cristo les va a dar a ustedes, porque nada más tienen el Evangelio de Cristo, nada más doblan sus rodillas ante el Padre, ante nadie más, y ustedes conocen al Padre y al Hijo. Entonces Cristo les va a dar un poder tremendo para que les fortalezca su espíritu y su alma, y se mantengan fuertes aún y con adversidades en esa fe, y nadie los desvía a mentiras, porque el Espíritu Santo lo está usando Dios con poder en sus vidas. En el 17 dice, así habitará Cristo por esa fe en vuestros corazones. A pesar de que creemos en Él y Él habita en nosotros, es porque estamos recibiendo poder que nos hace fortalecernos desde nuestro interior, que nos hace volver a volar como las águilas aún en las adversidades, que nos hace tener un entendimiento y conocimiento del Evangelio de Jesucristo, que es la verdad, y no de evangelios de Jesucristo de mentiras, que lo tienen en religiones de mentiras cristianas. Porque ese poder y esa fe que tenemos en Cristo arraigado en nuestro corazón, está siendo cimentado en el amor de Cristo, no en un amor humano, es en un amor ágape, un amor sobrenatural, que nunca experimentamos antes de nacer del Espíritu hasta ese día que nacimos. Empezamos a experimentarlo, y cada vez se perfecciona más y más, donde llenamos más de conocimiento en nuestra vida, y nos apartamos más del mal. Eso nos hace vivir más en su presencia, disfrutar más de su naturaleza, de sus atributos, la paciencia, el amor, la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la paz, todo lo que nos regala su Espíritu. Dice, para que así seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, la revelación de Dios, y esta verdad no nada más es mía, o de cualquiera, sino de todos los cristianos evangélicos que han nacido del Espíritu Santo, dice, así ustedes puedan entender con todos ellos, sin necesidad de que nadie tenga que contarles mentiras, cada uno sabemos la verdad, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, para conocer el amor de Cristo, toda la profundidad de su amor, que excede todo conocimiento, tanto bíblico como humano. El amor de Dios es más grande que todo lo que tú puedas entender y conocer, porque es una experiencia sobrenatural, poderosa, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Por eso los creyentes, aunque puedan vivir las adversidades como Pablo, cárceles, apedreados, golpeados, siguen amando poderosamente a Dios, no se resienten con Dios, saben que hay un propósito de gloria, pero aparte están recibiendo y estamos recibiendo poder de lo alto a través de Cristo, para vivir valientes, fuertes y mantenernos en esa fe, pase lo que nos pase, como a Felipe, que fue apedreado hasta la muerte. No nos movemos de la fe, la gente se asombra que nos vamos hasta la muerte por Él, pero es una obra de Él, no nuestra. Es el Espíritu de Él dándonos fuerza, poder y valor para mantenernos mansos y humildes en medio, aún y que nos maten. De eso está lleno el amor de Dios, ser testimonios verdaderos de ese amor, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, dándonos a entender que la plenitud de Dios es el verdadero amor de Dios, es Cristo. La llenura de Cristo en nosotros. Esa es la plenitud de Dios, que la alcanzamos cuando somos entrados en esa altura, profundidad, anchura de su amor, que vamos creciendo en esos misterios, que solamente doblo las rodillas al Padre, y que solamente en Él tengo mi confianza en Cristo, por medio de Él. Por eso dice en 1 Timoteo 2:5, que el único mediador es Jesucristo entre los hombres. Por eso dice Romanos, que el único que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Y por eso dice Hebreos que el único intercesor es nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Por eso dice Primera de Juan que nuestro único abogado que tenemos delante del Padre es Jesucristo. El que conocemos la verdad no es porque estamos repitiendo versos,
y que en las religiones les enseñan que los santos estos y los santos aquellos y que las vírgenes aquellas y puras mentiras de apariciones y puras mentiras religiosas, que sus familias están destruidas con divorcios, pero bien que creen en las religiones, que sus familias están destruidas de una manera y otra y que sus propias personas no pueden interactuar con la sociedad si no tienen que estar hablando malas palabras o palabras vulgares y piensan que están en la verdad y que es normal eso, y no lo es. Por eso el verso 18 dice el 19, perdón, para que conozcan así el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y en el 20 dice, y aquel que sí es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nos confirma Pablo que estamos aprendiendo tantas cosas, sí, pero hay otras tantas que no podemos aprender, que no entendemos, pero sentimos su apoyo, sentimos su respaldo, sentimos su consuelo, sentimos su amor, sentimos cómo nos da crecimiento espiritual y poder espiritual para vencer el mal. Sentimos cómo estamos avanzando en Cristo. Entonces nos da testimonio de que hay un poder sobrenatural que estamos viviendo, el que está en Cristo. Y no son historias bonitas ni palabras contadas bonitas para convencer a la gente. Es una realidad espiritual poderosa cuando estás en la verdad, que no se trata de rituales, ni se trata de misas, ni se trata de seguir ciertos ritos, ni sacramentos, ni tomar cosas para tener poder. Se trata de vivir una relación en el Espíritu de Dios, en Jesucristo, recibiendo la verdad a través de una comunión con Él solamente y de su verdad dada por el Espíritu, no la verdad dada por falsos maestros y por falsas religiones que nada más tienen engañada a la gente sin poder conocer este poder que nos está hablando Cristo. Y por eso el 21 termina él, donde está escribiendo esto lleno de gloria Pablo, donde estamos leyendo esto y hablándolo nosotros también llenos de esa gloria y poder, y obviamente nos llena de gozo, de alegría, de esperanza, de fe, el entender esto, el conocer esto, el vivir esto, y que dice a él, a Jesucristo, por eso sea la gloria en la iglesia, no en las instituciones eclesiásticas que se dicen que son la verdad, no, en la iglesia, la gloria es en la congregación santa, en la unión de los hermanos, en el mismo espíritu vínculo de la paz, para alabanza, para adoración, para exaltación de Cristo Jesús por todas las edades, en el siglo primero como en el último siglo, nada más de Él hablaremos, nada más para Él alabaremos, nada más para Él danzaremos, nada más de Él será nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro amar, es Él, Cristo Jesús, no es nadie más de sus discípulos, no es nadie más de los muertos y las muertas, nadie de ellos, aunque estén vivos en el Espíritu en el cielo, ya se murieron aquí en la tierra y terminaron su tarea. La tarea la tiene el Espíritu Santo hasta que venga Cristo y Él mismo nos enseña a glorificar solo a Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, estamos terminando esta tercera epístola y como nos hemos dado cuenta y como nos hemos visto en los primeros dos capítulos, solo Jesucristo se debe de tener en el corazón, solo a Él se alaba, solo a Él se busca, solo en Él caminamos, solo en Él andamos, solo de Él se habla el Evangelio desde Génesis a Apocalipsis. Si alguien adiciona, aparte de Cristo, madres, parientes, amigos, discípulos, aparecidos, santos muertos y no sé qué tanta locura, jamás entenderá la verdad, jamás, y no crecerá un milímetro en santidad. Y si esas personas ya eran nobles desde antes y entre comillas buenos, nada más seguirán siendo nobles y entre comillas buenos, pero no entenderán los misterios de Dios, no entenderán las riquezas espirituales de Cristo, no crecerán para salvación, no vivirán la gloria de Dios aquí. Y eso es triste. Por eso es tiempo de entregar el corazón a Dios y no creer que tu religión, porque es la primera del siglo que te dicen y que parece la verdadera y te ha gustado porque obviamente estás cautivado por ella, esa es la verdad. La iglesia eres tú, no una institución que está en Roma, ni una institución que está en Guadalajara, ni en Utah, ni en Nueva York con los testigos. No, la iglesia eres tú si estás en el espíritu de la verdad, si estás escudriñando todos los misterios que Dios te regala a través de Cristo, misterios inescrutables de las riquezas de Cristo. Muy bien amigos, muy bien hermanos, hasta aquí llegamos. Pronto iniciaremos el cuarto capítulo. Dios los bendiga. Hasta la próxima.